En esta mañana continuamos con la enseñanza del Catecismo de Hércules Collins y hoy nos corresponde la pregunta número 56, que dice así: ¿qué consuelo tienes por la resurrección de la carne? El Catecismo responde que después de que mi alma parta de mi cuerpo, no solo ésta será llevada arriba a Cristo inmediatamente, sino que también esta mi carne, al ser levantada por el poder de Cristo, será unida con mi alma de nuevo y transformada en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. Quisiera iniciar esta mañana con la lectura de un poema. Dice así: es un predicador de la vieja escuela, pero habla con tanta valentía como siempre. No es popular, aunque el mundo es su parroquia. Viaja por todas partes y habla todos los idiomas, visita a los pobres, llama a los ricos y predica a personas de todas las religiones y sin religión. Y el tema de sus sermones es siempre el mismo. Es un predicador elocuente y con frecuencia despierta sentimientos que ningún otro predicador puede despertar y hace que se llenen de lágrimas los ojos que raras veces lloran. Ninguno puede refutar sus argumentos, ni hay corazón que se haya quedado impasible ante la fuerza de sus llamamientos. Rompe la vida con su mensaje. La mayoría de la gente lo odia. Todo el mundo le teme. Su nombre, muerte. Cada lápida es su púlpito y cada periódico imprime su texto. Y un día, cada uno de nosotros seremos su mensaje. La Biblia señala la muerte como el rey de los terrores. Esto lo podemos encontrar en Job 18, versículo 14. La respuesta del catecismo en esta mañana inicia diciendo que después de que mi alma parta de mi cuerpo, Ahora, es evidente que para que esto pueda suceder, nosotros debemos morir. Y morir es nuestro destino inevitable. El Salmo 89, versículo 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? La muerte revela nuestra brevedad, como lo enseña el Salmo 103 en los versículos 15 y 16. La muerte expone nuestra debilidad, como lo enseña Job 14, versículo 2. La muerte se burla de nosotros con su rapidez, como lo podemos encontrar en Job 21, versículo 13. La muerte es un hijo de nuestro peor enemigo, porque el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte, mi hermano, es un intruso en este mundo. Es un intruso porque no estaba en el diseño original de la creación antes de la caída. La incursión de la muerte desfigura y arruina absolutamente todo, como lo enseña Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Acompáñeme, por favor, en la Escritura. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Y vamos a leer del capítulo 2, los versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, notemos no solo cómo Cristo es vencedor de la muerte, sino también cómo el escritor de Hebreos, a partir del Salmo 8, los versículos 4 y 6, que son los que él está citando, infiere la necesidad de la resurrección. Porque si todo tiene que ser puesto debajo de los pies de Cristo, entonces toda forma de mal tiene que ser vencida por él, y esto obviamente incluye a la muerte, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Debe ser así. Por lo tanto, la muerte misma tiene que ser vencida de una manera definitiva.
Pero Satanás, conociendo el temor a la muerte, dice, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, como lo podemos leer en Job capítulo 2, versículo 4. De esa forma, él nubla el entendimiento de los hombres con un temor pecaminoso. Es posible que tú experimentes ese tipo de temor. Si es así, entonces muy seguramente no conoces a Cristo. Muy seguramente no sabes que Cristo ha resucitado, que Cristo es las primicias de todos aquellos que con un corazón contrito y humillado han visto en Él su sustituto y que su resurrección es el anticipo de la resurrección de todos los creyentes. De ese hombre que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, se leerá en su lápida. Aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí, que no se preocupó por otra cosa que acumular riquezas. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento del Evangelio es para todos. Es para ti en este día. Dios no quiere tu muerte. Lo que Él quiere es que tú corras a Cristo en arrepentimiento y fe y creas en Él. Y entonces, como dice la Escritura, aunque estés muerto, vivirás. Pero entonces, ¿acaso quiero decir que el creyente no teme en lo absoluto a la muerte? Yo conozco hombres que le huyen a una cucaracha. Ahora, ¿piensas que no le va a temer a alguien que no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde va a llegarle? Miremos en la Biblia, por favor, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11. El contexto de lo que se habla, esta porción de la Escritura, es cuando el Señor recibe la noticia de la muerte de Lázaro y determina regresar nuevamente a Judea. Los apóstoles están confundidos, pero aún más, tienen miedo. Mira el versículo 8. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, escucha el temblor de sus palabras. No quieren morir, quieren vivir, quieren evitar la tumba. Así que lo mejor es no tentar su destino. Esto lo verbaliza mucho mejor Tomás en el versículo 16 cuando dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Si Jesús se va a Judea, Tomás teme un resultado inevitable. Jesús morirá y ellos también. ¿Recuerda usted la pandemia? ¿Recuerda cómo el miedo se apoderó del mundo, incluidos muchos creyentes? Esto sucede porque el temor a la muerte es algo natural, pero lo que no es natural es reemplazar la paz que Cristo nos da con una preocupación excesiva, olvidando el llamado que nos hace el Señor cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No es natural para el creyente permitir que este tipo de temor se arraigue profundamente en su corazón, porque después de que mi alma parta de mi cuerpo, no solo ésta será llevada arriba a Cristo inmediatamente, sino que también esta mi carne, al ser levantada por el poder de Cristo, será unida con mi alma de nuevo. Si bien la muerte física es inevitable, debemos preguntarnos entonces qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con nuestras almas. La Escritura en Mateo 10, el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este texto, entre muchísimas otras cosas, nos enseñan que el alma no puede morir. Pero si no muere, entonces cuando una persona muere, ¿qué sucede con su alma? ¿Acaso su alma se queda ahí sentadita al lado de su cuerpo o se la pasa penando de un lado a otro, caminando de un lado para el otro? Recordemos por un momento los hechos en la cruz.
Y como Lucas lo registra en el capítulo 23, versículo 43, cuando el Señor, pendiendo de la cruz, dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la realidad del ladrón era que una vez rotas sus piernas, él iba a morir asfixiado y luego iba a ser sepultado. Así que no fue al paraíso en cuerpo, sino en alma. En alma. Por tanto, el alma no solo vive después de la muerte, sino que va a un destino mientras es reunida nuevamente con su cuerpo. Estando vivos, así como el tiempo transcurre entre la muerte y la resurrección, el alma existe, el alma siente y el alma comprende. Por la Escritura nosotros sabemos que hay dos destinos eternos para el hombre: la salvación o la condenación eterna. Por lo tanto, todas las almas, una vez dejan el cuerpo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, irá a uno de estos dos lugares. Unos al gozo eterno de estar con su Señor, y otros al tormento. Pero entonces alguien podría preguntar: ¿acaso nuestra alma es inmortal? ¿Acaso nuestra alma es inmortal? Debemos responder entonces que así como Dios es la fuente de vida, es también la fuente de todo tipo de inmortalidad. Así que Dios es el único que tiene inmortalidad. Todo lo demás solamente reciben la inmortalidad y la poseen porque como seres creados dependen de Él. Así como Dios tiene vida en sí mismo, que nos lo enseña Juan 5:26, del mismo modo tiene inmortalidad en sí mismo. Para la Escritura, y debería ser así para nosotros, no es importante el hecho de que las almas continúen existiendo únicamente, sino la calidad de dicha existencia. Yo hace un momento dije que el alma no solo vive después de la muerte, sino que va a un destino mientras es reunida nuevamente con su cuerpo. Por lo tanto, el mensaje central de las Escrituras respecto al futuro del hombre es el de la resurrección del cuerpo. Leamos una vez más la pregunta: ¿qué consuelo tienes por la resurrección de la carne? Que después de que mi alma parta de mi cuerpo, no solo ésta será llevada arriba a Cristo inmediatamente, sino que también esta mi carne, al ser levantada por el poder de Cristo, será unida con mi alma de nuevo y transformada en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. Así que hasta aquí he hablado de la muerte, de cómo esta es inevitable y que existe un miedo natural a ella. También que el alma sigue existiendo después de la muerte y que lo hace porque es Dios quien la sostiene. Que las almas de los creyentes están con Cristo y las de los incrédulos en tormento. Pero ambas, tanto la de los creyentes como la de los incrédulos, esperan la consumación de todas las cosas que sucederá en la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Paso entonces a tocar la última parte de la respuesta del catecismo, que trata de la unión del cuerpo con el alma en conformidad al cuerpo glorioso del Señor. Acompáñenme, por favor, y leamos juntos el Salmo 37. Salmo 37. Y leamos el versículo 37. ¿Estamos ahí? Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y el Salmo 116, versículo 15, permítame, se lo leo. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hoy día muchos parecen pasarlo muy bien en este mundo. Según ellos están disfrutando de la vida. Y otros más atrevidos piensan que al morir ellos van a poder seguir disfrutando. El cielo es aburrido, dicen. Prefiero el infierno porque allá la rumba nunca se acaba. Y todos hemos visto esos carteles en las salas de velación que dicen en una letra grande: descansó en la paz del Señor.
pero la realidad es que su eternidad carecerá completamente de paz. La Escritura enseña en Isaías 48, versículo 22, y dice: no hay paz para los malos. Y en el mismo Isaías, en el capítulo 57, versículo 21, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La realidad es que estas pobres criaturas no se han preparado para vivir la eternidad. Ellos no han querido atender el llamado del Evangelio. Únicamente los creyentes tendremos un verdadero gozo después de la muerte. Tampoco es como algunos creen, que el cuerpo y el alma son sustancias diferentes. Dicen, la mente es divina, pero el cuerpo es una materia inferior y que al morir simplemente desaparece. Desaparece no en el sentido bíblico, que se desintegra, como enseña la Escritura: polvo somos y al polvo volveremos, sino que ellos dicen que desaparece completamente sin dejar lugar a la resurrección del cuerpo. Algo que nosotros claramente podemos ver en la Escritura, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo enseña 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Y en esta resurrección del cuerpo, la Biblia nos enseña que los creyentes y los incrédulos van a resucitar al mismo tiempo. Será algo que sucederá al mismo tiempo. Leamos, por favor, Daniel capítulo 12, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, leamos el versículo 2. Este es uno de los más destacados pasajes del Antiguo Testamento que trata sobre la resurrección de los muertos. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Podemos ver que la resurrección del cuerpo no va a ser un evento aislado, en el cual unos creyentes van a ser llevados y luego, tras un lapso de tiempo, van a venir y van a irse otros, y luego, al pasar de unos años, otros. Esto, lo que sucede, según lo que nos enseña la Escritura, es la vida real y sucederá al mismo tiempo. Cualquier otra cosa no es más que un guión que se presta más bien para una película de Hollywood. La resurrección de los creyentes, es una realidad porque Cristo resucitó de los muertos, y las Escrituras dejan bien claro que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Y alguien puede decir: ¿y entonces todos aquellos hombres que nosotros hemos podido leer en la Escritura que resucitaron? A todos esos hombres les siguió la muerte. Todas esas resurrecciones que se mencionan volvieron a ser seguidas por la muerte, pero solo la resurrección de Cristo nunca fue seguida por la muerte. Por esta razón es que ese es el tipo de resurrección que nosotros los creyentes tendremos, porque Cristo resucitó, mi hermano. Nosotros, sus hijos, resucitaremos también. Pero ¿y entonces qué cuerpo tendremos? ¿Qué cuerpo tendremos? Si usted siembra una semilla de aguacate, no puede esperar usted manzanas. Por la semilla ya se sabe qué tipo de árbol esperaremos. Asimismo, observando el cuerpo presente, podemos decir exactamente cuál será el cuerpo de la resurrección. Porque así como hay una continuidad entre la semilla de aguacate y la planta que saldrá de ella, de esa misma forma habrá una continuidad entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Pero, ¿y cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? En 1 Corintios 15, el versículo 42 al 44 dice el apóstol Pablo, escribiendo sobre esto: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Cuando vemos nuestros cuerpos ahora, cómo envejecen y cada día nos hacemos más lentos y tenemos más dolores, entendemos por qué el apóstol Pablo habló de cuerpos de corrupción. Cuerpos que al ser sembrados, o sea, sepultados, enterrados, pierden por completo toda belleza y toda pompa que puedan haber tenido de este lado de la eternidad. Pero esos mismos cuerpos, como dije hace un momento, un día resucitarán y serán transformados. Y según Filipenses 3, en el versículo 21, será como el cuerpo glorificado de nuestro Señor. Un cuerpo celestial, un cuerpo apto para la eternidad. El bautista particular Hanser Knollys, en el siglo XVII, él creía sinceramente que el fin estaba cerca y que su generación vivía en los últimos tiempos, y por esta razón este hombre vivía exhortando a los demás a que estuvieran preparados, así como él mismo estaba preparado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Mi hermano, nuestra vida, esta vida presente, debe ser una vida de una constante expectativa por la venida de nuestro Señor, y no solo la expectativa de su venida, sino el anhelo de que nuestro Señor regrese. Y entonces, como Knollys y muchos otros a lo largo de la historia, debemos vivir preparados, creciendo en santidad y en semejanza a nuestro Señor Jesucristo.